Buenas tardes. Nos encontramos en esta nueva sesión para complementar la semana en la cual hemos estado hablando acerca de las tiras de LED. Esto con el fin de aplicarlas en iluminación. La iluminación comprende varios tipos de luminarias, entre ellas pues, una muy importante son las tiras de LED, que también pueden servir para construir incluso lámparas o luminarias especiales. También existe otro tipo de luminarias, las cuales pues estaremos viendo la siguiente semana. Bueno, pero lo que comprende ver el día de hoy es las fuentes de alimentación que pueden alimentar a estas tiras de LED. Con este tema pues terminamos lo que es la sección de tiras de LED. Para ello, bueno, pues vamos a estar hablando de las distintas o distintos tipos de fuentes de alimentación. Pero primeramente, bueno, pues ¿qué es una fuente de alimentación? Una fuente de alimentación es un dispositivo que nos permite alimentar, el nombre lo dice, sirve para alimentar a las tiras de LED, y no solamente a las tiras de LED, sino cualquier otro componente, circuito o otro tipo de lámparas. En el caso de las fuentes para tiras de LED son de distintos tipos y también tienen diferentes capacidades. En el mercado se encuentran varias de diferente índice de protección, las cuales pueden ser, por ejemplo, las portátiles se les considera con un índice de protección de 40, 44, lo que significa este índice de protección es que estas pueden estar protegidas contra el polvo y contra la humedad. Sin embargo, muchas de ellas pues no son para intemperie. Algunas de ellas son las que les conocemos como de tipo eliminador, porque bueno, el hablar de fuentes en tiras de LED, normalmente pues se utilizan varios nombres. Por ejemplo, algunos le llaman transformador. Pues sí, realmente también utiliza un transformador, y es un transformador porque lo que hace es convertir la corriente alterna en corriente continua, es decir, son fuentes convertidoras. Además de que, bueno, pues reducen el valor del voltaje, que como ya lo sabemos, en el caso de las tiras de LED son con alimentación de 12 voltios. Pero bueno, las fuentes de alimentación del tipo portátil son como los eliminadores y son como las que ya, por ejemplo, por aquí hemos estado viendo. Este tipo de fuentes pues son sencillas. Yo creo que todo el mundo conocemos este tipo de fuentes y son así como de tipo eliminador. Estas son fuentes, se le conoce como fuentes conmutadas debido a que, bueno, pues lo hacen por conmutación interna. Eso es otro tema en lo que se refiere a cómo funcionan las fuentes de alimentación. En el caso de estas fuentes, pues son fuentes muy compactas, como vemos son muy, con un diseño muy compacto y sobre todo están fuertemente cerradas, de modo que no les entra el polvo, la humedad tampoco, pero no son sumergibles. Hay algunas que son, por ejemplo, para instalarse en lugares en donde incluso nos marcan los metros bajo el agua a los que pueden estar expuestas. Bueno, esta es la más común y bueno, pues estas se conocen así como fuentes con IP 4044. Es, por decirlo así, solo bueno, es un número que nos indica qué tan protegidas están, sobre todo contra el polvo y humedad. Estas también, bueno, pues tiene que ver el tamaño, pues nos dice claramente la potencia que puede tener. Aquí vemos dos de diferente tamaño y obviamente tienen diferente capacidad. Entonces, estas, según el tamaño, es la potencia, que es lo que vamos a ver ahorita. Tenemos también las fuentes
lineales, estas fuentes que son lineales, incluso aquí dice, este solamente es un convertidor de corriente. Este nos indica aquí, por ejemplo, el voltaje de entrada son 120 volts de corriente alterna y nos convierte en corriente directa y nos da una salida de 12 volts y 5 amperes. Estos son los datos que nos maneja aquí este tipo de fuente, pero este tipo de fuente no es conmutada, lo cual significa que pues tampoco es regulada, o sea, el voltaje que nos puede proporcionar no lo mantiene, como es en el caso de las que sí son reguladas. Entonces, este tipo de fuentes no son muy recomendables para tiras de LED. Sin embargo, también pueden alimentar LEDs. Tenemos también, bueno, hablando de las de eliminador, algunas que son de voltajes, salida de voltaje múltiple, como es en el caso de esta, en el cual nos indican por aquí, pues normalmente estos los conocemos como eliminadores, y aquí nos, mediante un selector que se puede cambiar, pues nosotros podemos cambiar el voltaje que nosotros tendríamos en la salida. Aparte de que, bueno, pues estos sí son muy versátiles, sin embargo, tampoco son regulados. Como vemos aquí, contienen varios tipos de conectores para alimentar un sinfín de dispositivos que requieran también de diferentes salidas de voltaje. Entonces, estos también son muy útiles, pero tampoco no son muy recomendables para tiras de LED. Lo mencionamos aquí, bueno, pues para que en el caso de que tengan ustedes uno de estos, pues sí puede funcionar, pero estos no mantienen el voltaje. Es decir, si yo le selecciono, por ejemplo, 12 voltios, posiblemente me esté dando un voltaje un poquito más alto. Esto con el fin de que cuando ya se conecte lo que le conocemos como carga o lo que es las tiras de LED, pues el voltaje tiende también a disminuir. Bueno, este tipo de eliminadores tampoco no son muy recomendables. Tenemos, por ejemplo, también, pues las pilas, estas sí son muy útiles, sobre todo que son portátiles. Estas nada más que pues el defecto de estas es que hay que estarlas recargando. Pero bueno, más adelante veremos que por ahí hay algunas luminarias que utilizan este tipo de fuente. Realmente también es una fuente, aunque la conocemos como batería o pila, en la cual podemos almacenar voltaje. Estas también pues se manejan con diferentes valores de voltaje, y también la corriente que nos pueden proporcionar tiene que ver con los amper hora. Estas se clasifican así por el voltaje y los amper hora. Entre más amper hora contenga o diga aquí en los datos de placa, significa que nos puede durar más la energía. Y por el tamaño, nosotros nos damos cuenta también cuánto o qué tanto nos puede durar la carga de una batería de este tipo. Entonces, estas también son útiles, pero como digo, ahorita por el momento no las vamos a utilizar. Tenemos las fuentes más comunes, que son para trabajo de pues, prácticamente las 24 horas del día. Son muy parecidas a las fuentes de computadora, y pues estas nos proporcionan un voltaje constante, regulado, y serían las más apropiadas para lugares en los cuales se va a dejar fija una, pues ya fija una tira de LED, y en la cual nosotros pues vamos a darle uso continuo. Entonces, este tipo de fuentes, nada más lo que tienen aquí es que pues, hay que acoplarle un cable con clavija para nosotros poderlo energizar, y tenemos las salidas. Las ventajas de este tipo de fuentes es que nos pueden proporcionar no solo un voltaje de salida, como es en el caso de esta. Tiene un voltaje de entrada, y nosotros tenemos a la salida los 12 voltios. Los datos de placa aquí se pueden ver. Por ejemplo, nos dice claramente aquí, input, entrada, son de 100 a 130 volts, y nos dice la corriente que estaría consumiendo. Pero la salida es lo que más nos interesa. A nosotros, bueno, sí hay fuentes de este tipo que trabajan a 220, pero bueno, en nuestro país utilizamos estas fuentes, y la salida, entonces, que es la que nos interesa, nos dice aquí, nos da más 12 volts y una corriente de 2 amperios. Ahora,
Esta corriente también tiene que ver con lo que vendría a ser la potencia, que es lo que veremos enseguida. Aquí también nos indica más 12, porque también hay fuentes de alimentación que nos proporcionan voltajes negativos. Entonces nos diría menos 12. Esas se utilizan para alimentar otro tipo de dispositivos. Y tenemos también este tipo de fuentes que, bueno, como sabemos, pues estas fuentes dependen mucho de pues el tamaño. Se fijan, este es como la hermana de esta otra y bueno, contiene más o menos lo mismo, nada más que lo que la hace diferente, pues obviamente es el tamaño, porque en los datos nos dice, aquí no sé si se alcanza a ver, nos dice 12 volts por 5 amperes, lo cual quiere decir que pues nos puede proporcionar una potencia mayor. Y como ya lo mencioné, este tipo de fuentes son para trabajar prácticamente las 24 horas del día y los días que dure, ¿verdad? O sea, porque sí, tampoco no vamos a decir que va a durar toda la vida. Bueno, entonces, también, como en esta otra les mencionaba, solamente contiene una salida de voltaje, pero en el caso de esta otra, tenemos para 2 voltajes, es decir, puedo conectar 2 circuitos en esta, por ejemplo, 2 tiras de LED demasiado grandes, las puede alimentar, tiene su línea de voltaje de alimentación y también pues lo que sería una conexión de tierra física. La tierra física es una protección que nos ayuda a que en el caso de que hubiera allí algún cable defectuoso que hiciera contacto con partes metálicas, pues no, al tocar nosotros esta parte, o la parte metálica, pues nos protege y no nos daría ningún tipo de descarga. Sin embargo, pues aquí nos indican, ¿verdad? Nos dice la precaución, o sea, hay que tener en cuenta siempre la información que nos proporciona el fabricante. Entonces, como ven, las fuentes de alimentación que se emplean son de varios tipos y las más recomendables para tiras de LED son estas, pero las fuentes de este tipo son recomendables para RGB. ¿Por qué? Porque normalmente las RGB también, bueno, se instalan externamente, pero también internamente. Entonces, pues depende mucho de dónde la vayamos a aplicar, pero son por decirlo así, los tipos de fuentes más empleados para tiras de LED. Entonces, esto es en el caso de, bueno, los diferentes tipos de fuentes de alimentación que nosotros tenemos. Ahora, lo que nos interesa a nosotros también de esto de fuentes de alimentación es las características. Como ya lo dije, los datos de placa que nos proporciona el fabricante son muy importantes. Estos vienen aquí, como ya dijimos. ¿Y por qué son importantes? Bueno, porque también nosotros necesitamos conectarle a una tira de LEDs, por ejemplo, todo esto de manera que no pueda tener problemas al momento de alimentarse, porque, pues como sabemos, estos rollos vienen de 5 metros y normalmente pues nos dice aquí en los datos nos dice el voltaje de entrada. Esta información la da el fabricante de este tipo de tiras de LED. Nos dice que su voltaje de entrada, para este caso, es de 12 voltios y dice que 13 máximo. Sin embargo, sí soportan un poquito más. Aquí nos da un límite máximo, pero sí soportan un poquito más. Aquí nos dice 2.6 watts por metro, lo que significa que, bueno, pues es una potencia, pues no es muy grande, pero sí, para alimentar esta requiere entonces, en total los 5 metros, 13 watts. Es aproximadamente lo que se necesitaría. Entonces, por lo mismo aquí nos dice también 13 watts. Los 13 watts es lo máximo que este tipo de tiras consume. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta esto y para ello necesitamos pues ver algo de lo que es la potencia. Por ejemplo, esta es la caja de esta fuente de alimentación. Esta nos la venden así. En algunos casos no nos dice la potencia. Por ejemplo, aquí nos dice 12 watts y 5 amperes.
12 watts, perdón, 12 volts, son 12 voltios por 5 amperes. Para ello, nosotros hacemos uso de la formulita de potencia, la fórmula de potencia. Decimos que la potencia es igual al producto del voltaje por la intensidad, o voltaje por amperaje. Y las unidades, pues obviamente son los watts. Entonces, quiere decir que para este ejemplo, la potencia de esta fuente sería multiplicar 12 por 5, este voltaje por la corriente. Entonces serían 60, 12 por 5 son 60 amperes. Quiere decir que, bueno, esta fuente entonces es de 60 amperes. ¿Sí? Eso utilizando, pues obviamente, nuestra fórmula de la potencia. Para eso nos sirve esto. En el caso de que quisiéramos saber la intensidad, pues la intensidad de corriente son los amperes. Y pues la potencia se divide entre el voltaje, que bueno, pues estas formulitas son, si tenemos pues algo de nociones de esto, pues es muy sencillo usarlas y se usan pues para esto. En el caso del ejemplo, pues solo multiplicamos voltaje por intensidad, que necesitamos saber los watts que nos puede proporcionar esta fuente. Ahora, decíamos pues que en la tira de LED, este solo requiere de 13 watts. Bueno, en realidad son, dice de 2.6, sí, son los 13 watts. Significa pues que esta fuente pues puede con eso y mucho más, ¿verdad? Entonces, al momento de nosotros seleccionar una fuente de alimentación, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, porque en algunos de los casos pues no va a poder, o sea, la fuente, supongamos que fuera esta, si esta fuente de alimentación dice aquí que tenemos 12 voltios y una corriente de 2 amperes, al obtener la potencia, pues multiplicamos 12 volts por 2 amperes. Significa pues que tendríamos 24 watts, lo cual significa que nuestra tira de LEDs, pues sí se va a poder alimentar con esta, ¿verdad? Pero hay fuentes, sobre todo de las más pequeñas. Bueno, este es en el caso de que nosotros vayamos a usar varias tiras de LED. Cuando son tiras de LED más pequeñas o fracciones, pues se puede usar incluso un eliminador de este tipo, con los cuales pues es suficiente. Por ejemplo, esta me dice que tiene una salida de 12 volts y me da 1.5 amperes. Entonces son pues más pequeñas, pero también se pueden utilizar. Entonces sí debemos de tomar en cuenta estos datos porque son importantes. Al momento de conectar algo puede hacer que, bueno, si la fuente no puede, lo que va a hacer es que la iluminación va a ser menor, la iluminación que nos puedan dar nuestros LED se va a disminuir y vamos a pensar algunas de las veces que, bueno, pues que no funciona correctamente, porque esta nos debe dar los lúmenes o la radiación de luz que nosotros podemos medir y que, bueno, pues es algo que vamos a ver también más adelante, cómo se mide la cantidad de luz, ya sea por LEDs o en algún tipo de luminaria. Entonces, las fuentes de alimentación se seleccionan de acuerdo a la carga, o sea, es de acuerdo a lo que nos pida, en este caso, la tira de LED. Vamos a ver entonces también que, bueno, pues lo primero que nosotros vemos es nuestra tira de LED y luego ya seleccionamos nuestra fuente de alimentación. También es importante saber esto, por ejemplo, las conexiones que traen este tipo de fuentes, porque luego no todos conocemos cómo vienen aquí la nomenclatura. Por ejemplo, yo aquí veo que tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5 terminales para conectar aquí cables. Y aquí me dice, por ejemplo, está en esta calcomanía, me dice este es L, o sea, significa que es línea, y N son línea y neutro, y dice AC in, o sea, significa que aquí voy a conectar el cable, voy a conectar una clavija. Normalmente se conecta una clavija, pero puede ser
pues unos cables que vayan directo. Tengo aquí esta terminal, que es la de tierra física. Aquí la del medio es tierra física. Y luego tengo aquí una que me dice B menos y B más. Bueno, este realmente es positivo y este es el negativo. Entonces, para ello yo debo de conectar de esta manera. O sea, ese es algo muy sencillo que quizás ya lo saben, pero, bueno, pero hay personas que no conocen cómo conectar una fuente de este tipo. Por ejemplo, pues nosotros podríamos conectar un cable con clavija, que sería como este, por ejemplo, y este hay que conectarlo, obviamente, a la entrada de voltaje de línea, o sea, donde nos indica línea y neutro. Entonces, nada más hay que aflojar los tornillitos que nosotros tenemos aquí. Tenemos el cable y apretamos. Eso es algo muy simple. Nada más aquí, pues como dice línea y neutro, no hay mucho problema, puesto que es corriente alterna. O sea, en el caso de que yo cambiara los cables, no pasa nada, todo sigue funcionando. Y pues conectamos el otro. Y apretamos esto para que no se vaya a salir. Esto lo apretamos fuerte. Aquí está listo. Pues aquí yo ya, mediante lo voy a conectar al voltaje de línea, o sea, a mis contactos. Ahora, las otras, la de tierra física sí se puede utilizar. Bueno, yo en este caso ahorita no traigo un cable con tierra física, pero también se debe de conectar para evitar pues algún incidente, en el caso de que les digo algún cable o por ahí algo se ponga en corto y nosotros al tocarle suframos una descarga. Entonces, pero ahorita por lo pronto no lo traigo, voy a conectar, sabemos que funciona sin ese cable. Voy a conectar un cable rojo que traigo por aquí y un cable negro para pues nosotros obtener allí la alimentación, o bien puedo hacer esto. Puedo conectar directamente una tira de LEDs, o sea, sabiendo cuál es positivo, por ejemplo aquí. Pongo cable rojo. Sabemos que aquí también no pasa nada, o sea, en el caso de que yo lo conectara inverso, lo único que va a pasar es que, pues que no encienda. Puesto que son diodos LED, pues estos no conducen o no se polarizan en directa cuando están, pues precisamente en inversa. Estos deberían de tener esta conexión. Y entonces, pues, lo apretamos así. Aquí, por ejemplo, pues se supone que ya como vemos, tenemos el cable de entrada, tenemos el voltaje de salida es aquí para 12 voltios, aquí tengo un trozo de tira de LED y pues lo conectamos y pues vemos que pues funciona. Aquí podría yo conectarle varias, o sea, en paralelo, pero bueno, ya es otra cosa, que nosotros podamos conectar diferentes tipos o diferentes, bueno, secciones de tiras de LED. Entonces, como ven, pues esta es muy sencillo. Ahora, estas que contienen más, tienen lo mismo. Aquí en la placa viene también indicado dónde se conecta. Por ejemplo, aquí dice línea, neutro, tengo el de tierra y luego tiene aquí un común, otro común, otra de voltaje de salida y otra de voltaje de salida. ¿Qué significa esto? Bueno, pues simplemente que pues aquí tengo para conectar las dos tiras de LED. O sea, es decir, aquí puedo conectar doble.
Yo podría conectar, por ejemplo, voy a tener esta. Voy a conectar esta aquí. Y podría conectarle otra tira de LEDs todavía, si yo quisiera. Entonces, puedo conectar dos, o tengo dos, doble conexión. Puedo conectar entonces varias cargas. En esta no, pues es muy sencillo. Y entonces, pues es muy sencillo también utilizar este tipo de fuentes. Por lo que, bueno, pues aquí nada más hay que fijarnos en las conexiones. Entonces, para seleccionar nosotros el tipo de fuente, pues depende de nuestras necesidades y depende mucho también de las necesidades de lo que nosotros vayamos a conectar, es decir, de las tiras de LED que nosotros necesitemos. Entonces, como ven, es muy sencillo esto. En algunos casos se utiliza lo que es un amplificador, otros dispositivos que se usan en tiras de LED, que es como otro accesorio, y lo que hace es aumentar nuestra corriente para poder alimentar más tiras de LEDs ahí en estas mismas terminales. O tenemos también sistemas, por ejemplo, que se les conoce como dimmer. El dimmer es un dispositivo también que nos permite dar diferente nivel de luminosidad. El dimmer lo que hace es atenuar la totalidad de la luz a un nivel en el que nosotros pues, lo podamos controlar. Estos dispositivos también los venden así como accesorio, es decir, por ejemplo, si no quiero una iluminación completa en alguna habitación, bueno, pues se puede hacer uso de un dimmer y nosotros podemos, mediante un control, en algunos es hasta digital, pero en la mayoría son por medio de un control manual, el cual giramos y nosotros con él podemos obtener un nivel de iluminación de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, como ven, lo de fuentes de alimentación, pues es solo fijarnos en lo que es la potencia que necesitan nuestras tiras de LED y a su vez también esta fuente de alimentación debe seleccionarse según las necesidades. Entonces, pues esto es lo que les queríamos decir, explicar algo acerca de lo de las fuentes. Y bueno, pues también por ahí hay una actividad que hay que realizar, la cual consta de, pues sobre todo de esto, ¿verdad? De las tiras de LED. Y por ahí en la información que tienen acerca de fuentes de alimentación, se necesita también, pues que vean, por ahí puse nada más un ejemplo de cómo se puede calcular según la longitud de tira de LED que vayamos a utilizar la potencia. Creo que está muy sencillo y bueno, pues espero esto se haya entendido. Y pues por aquí lo vamos a dejar, entonces no sé si hay alguna pregunta ahorita. Bueno, pues entonces por aquí lo dejamos, les damos las gracias nuevamente a nombre de Lectea y la siguiente semana nos vemos en la tercera y última. Gracias.